ciencia de siempre son una morch. Ya, queridos, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto signo de interrogación? Tendré un virus en mi computador, yo también, por eso está tan... Ya, bienvenidos mis queridos a la tercera y última clase del dossier 4. Vamos a ver hoy día el proceso de fecundación en humanos. Fíjense en este dibujo, aparecen todos, hacen siempre la analogía de los espermatozoides en el proceso de fecundación. Y la carrera, como corren una carrera y van todos ellos. Para llegar acá, a la izquierda, el ovocito que tienen el trofeo, para el primero que llega a la meta. Aquí no hay segundos lugares, ni medallas de plata, ni de bronce. El primero es el que gana y todos los demás, acierto. Finalmente, todos los que no lograron fecundar al ovocito o murieron en el camino o después degeneran en el organismo y mueren para siempre. De hecho, se dice que el periodo de vida del espermatozoide fuera del testículo es de 2 días máximo. Comencemos. Esta imagen es la misma del dossier. A la izquierda, espermatozoide, a la derecha, ovocito. No óvulo, ovocito. Después lo voy a explicar por qué. Y vamos a considerar las estructuras y función que tiene cada una de ellas. En primer lugar, al lado izquierdo, en el espermatozoide, la flecha indica la punta. De hecho, es una zona del espermatozoide que es transparente. Se ve poco en la imagen, me imagino que en su dossier ni se ve. Y se llama acrosoma. Es la punta del espermatozoide. Este tiene unas sustancias que producen lisis. Lisis es un rompimiento y al ingresar o al estar alrededor del ovocito, cuando ya ha llegado casi a la meta, se produce una liberación de sustancias en el acrosoma y se disuelve todo esto que tiene por alrededor el ovocito, tiene varias capas de protección, y eso le permite el paso y le permite ir haciendo ese camino. Este acrosoma es la punta de lo que se llama cabeza del espermatozoide. Si se fijan, tiene una forma alargada, no es circular, con un poco de punta. Esto le permite también movilidad, tiene una forma más aerodinámica y también le facilita el ingreso al ovocito. Si fijan en la derecha, lo rosado es el ovocito. Tiene esta capa celeste que la protege y además esta otra de células moradas. Y tiene que pasar, aparte de todo el camino que tuvo que realizar el espermatozoide, tiene que abrirse paso por aquí. Para eso le ayuda su forma alargada y complementa con las sustancias del acrosoma. Bajo la cabeza, el cuello, igual que todo el mundo. Aquí también hay sustancias especiales, pero que le permiten movilidad. Como está entre la cabeza y la cola, tiene unos organelos, unas estructuras celulares que se llaman mitocondrias. Y estas mitocondrias le brindan energía para que se pueda mover. Es como el combustible para poder realizar el tremendo trayecto que realiza. Y finalmente, la cola, que es una estructura que cualquier célula que la tenga, la función es la movilidad. Bueno, si uno piensa, espermatozoides nacen en el testículo, maduran, por ahí en una clase me dijeron que subían porque después se juntaban con líquidos de las glándulas seminales, próstata, qué sé yo, después salían y en llegar hasta juntarse con el ovocito son algunos centímetros de distancia, pero para una célula microscópica esos centímetros es un tremendo trayecto. O sea, en comparación, el trayecto que hace el espermatozoide es como si nosotros corriéramos durante kilómetros. ¿Cuánto correrá más una persona en las corridas que hacen de repente, como la de Santiago o la Urbanatlón? Hay 21 kilómetros, creo, que es la distancia más larga con más categorías. Puede ser un equivalente.
Y, charachachán, aquí están los caballeros, vistos al microscopio. Se ven redondos, no se les ve la punta porque recuerden que el acrosoma es más o menos transparente y contiene esas sustancias para disolver parte del exterior del ovocito. Se ven las colas. Aquí los de la izquierda se nota más la parte del cuello. ¿Dudas? ¿Están despiertos? Sí. No me convencieron mucho, pero ya. Ahora vamos a verla a ella. En la derecha el ovocito. Contiene un núcleo. O el espermatozoide también, claro. Esta parte color cafecito es el núcleo. Es la que contiene el ADN. Y es lo que se va a mezclar en la fecundación y que le va a dar al ser que nazca de esta unión características tanto de padre como de la madre. El ADN. De hecho, es famosa, no me acuerdo, había una novela donde había un niñito, Kiko, que pedía algo, hablaba de una prueba de ADN, algo así. Cuando hace la prueba de ADN a las células, le extraen el núcleo y comparan con el de papá y el de la mamá. O del supuesto papá, el supuesto mamá. Ya, siguiendo con el ovocito, tenemos esta parte azul llamada zona pelúcida. Tiene doble objetivo. Uno, nutrir al ovocito, tiene sustancias nutritivas para su supervivencia, igual que el cuello del espermatozoide. Tiene sustancias para permitirle mover y también sustancias nutritivas para ayudarle en el camino que va a realizar. Alrededor de toda la zona pelúcida está la corona radiada. Se supone que tiene forma de corona. Es una agrupación de células que también protege. Necesita estar muy protegido el ovocito, porque imagínense el contenido que hay en su interior. Está el núcleo, está el ADN, y además el núcleo es más, perdón, el ovocito es más grande porque contiene todos los eh, organelos que va a tener el futuro ser vivo, todas las estructuras celulares. Estos organelos los van a ver con detalle en octavo. Creo que les mencioné en algún momento que si se fijan en el espermatozoide, casi toda la cabeza es solamente el núcleo. Porque en esta unión el único aporte del espermatozoide es el núcleo, nada más. Todo lo demás lo aporta el ovocito. Aporta el ADN, las estructuras que se van a transformar después en los distintos órganos del cuerpo, en la piel, en cualquier cosa. Todo eso lo aporta el ovocito cuando empieza a dividirse. Y aquí está el microscopio. Mire qué bello. Si se fijan aquí se ve transparente, bueno, está en un medio acuoso, pero se ve toda la corona a su alrededor. ¿Qué les parece? Esos son. En su dossier aparece el espacio para escribir estos nombres. ¿Están listos, cierto? Sí. Sí. Excelente. Avanzo entonces. Es feo comparar, pero vamos a comparar. ¿Qué pasa aquí con espermatozoide y ovocito? Respecto al tamaño, aparece aquí sus respectivas imágenes y una escala de medidas. Ambos están en el rango de los micrómetros, eso significa la U es micro y la M viene de metro. Y micro viene de 100, o sea, es 0,01, por si acaso. ¿No has visto esto en matemática o no? ¿No? ¿Sí? Los ¿No? de los micros, ¿Sí? no. Ah, ya, entonces créame nomás. Ok. Un un micrómetro es 0,001 milímetros. Corro la comita, esa cantidad de espacio. Ya, en fin. El tamaño del espermatozoide, cada línea, a ver, hay un espacio aproximado de 10 micrómetros, 10, 20, 30, hasta llegar al ovocito.
El del espermatozoide es del orden de 20 micrómetros, muy pequeño, imposible de ver a los humanos. Tiene que ser con microscopio, como en las imágenes anteriores. Respecto a su formación, ¿dónde se forman los señores espermatozoides? Las Cuéntenme. gónadas. Exactamente, en las gónadas masculinas llamadas testículos. Ahí se forman, ahí nacen. Ahora, en el trayecto maduran los espermatozoides, adquieren mayor movilidad, las sustancias del acrosoma o las del cuello, pero ahí se forman. Cantidad, aproximadamente 200 millones de espermatozoides. ¡Qué terrible! El promedio puede ser más o menos por cada eyaculación producida. ¡Wow! Muchos mueren en el trayecto, no sé, por la temperatura ambiental. Al llegar a la vagina también hay pH ácido. Otros tantos mueren ahí. Otros cuantos mueren de cansancio en el camino. Y otros cuantos después se equivocan de camino. Van hacia en el sistema reproductor femenino. Hay dos oviductos o trompas de falopio. Se van hacia la trompa equivocada y ahí viene. Su forma es alargada y con cola. Ambas características le permiten o mejoran su movilidad. Y a propósito de movilidad, se dice que pueden avanzar 3 milímetros en un minuto. Pero para su tamaño es una velocidad igual grande. Vamos al ovocito ahora. Alrededor de 100 micrómetros de tamaño. Harto más grande que el espermatozoide. ¿Por qué? Contiene todos los organelos. También necesita tener un tamaño mayor porque recuerden que después comienza a dividirse. Respecto a su formación, también es las gónadas, Femeninas. que se llaman ovarios. Cantidad, 1. 1 por vez, o sea, 1 por cada proceso de fecundación. Forma redondeada y no tiene movilidad. ¿Para qué se va a mover? No lo necesita. Los espermatozoides vengan a mí, yo me quedo aquí tranquilamente en la trompa de falopio. Más adelante sí se mueve, hay un movimiento del ovocito, pero no es generado por él mismo, sino que lo empujan. Ya, eso respecto a las gónadas. ¿Dudas? Oh, qué buena pregunta. Me escriben en el chat si un feto es considerado un ser vivo. Se han hecho grandes discusiones en torno a esta pregunta. Hay personas que dicen que en el momento en que el ovocito con el espermatozoide se juntan, o sea que recién es un cigoto, una célula que ni siquiera se ve en los humanos, eso ya es una vida. Otras personas dicen que no sé, cuando está más grande ya es un pequeño embrión, mide algunos centímetros, ya es considerado una vida. Otros dicen que cuando ya puede valerse por sí mismo, o sea, ya tiene formados todos sus órganos, y otros dicen que simplemente hasta antes de nacer, de salir del útero, no es un ser vivo todavía. No sé, cosa de puntos de vista. Y de ahí también viene toda la discusión de las personas pro vida, pro aborto y todo aquello. ¿Dudas? ¿Dudas? No. Ah, y a propósito de eso, cuando se junta el óvulo con el ovocito con espermatozoide, esa unión forma una célula llamada cigoto. Durante las primeras semanas se empieza a dividir y más, no me equivoco, hasta el tercer mes de embarazo, o hasta el segundo, se le llama embrión. Y parece un protito que no tiene mucha forma. Después del segundo o tercer mes, se le empieza a llamar feto. Entonces ahí es la diferencia que algunos dicen, cuando cambia de nombre a feto, ya tiene algunos meses, incluso se dice que los 3 primeros meses de embarazo son los más peligrosos y puede morir el bebé. Hasta que no supera esa etapa, no es un ser vivo.
cuando se empieza a llamar feto. Ya. Ya les adelantamos, bueno, ya saben, que para la formación de una nueva vida se necesitan obligatoriamente dos componentes, ovocito y espermatozoide. Uno de cada uno, si no, no funciona la cosa. Y cuando un hombre y una mujer se aman mucho y están biológica, física y económicamente preparados para ser padres, ojo ahí, se produce la fecundación. Es la unión de estas dos células, de estos dos gametos. Luego que esta ocurre, el resultado es un cigoto. ¿Y esta imagen qué les parece la protesta? Ven que hay un solo espermatozoide aquí entrando al óvulo y todos los demás haciendo afuera protesta, igualdad para todos y discriminación y todo aquí. Así es la vida. De hecho, es divertido que a nivel mundial es mayor la cantidad de hombres, perdón, de mujeres que de hombres. Pero la cantidad de espermatozoides disponibles es mucho mayor para un solo ovocito y solo uno va a entrar finalmente. Cosas de la vida. Ya, las palabras clave aquí son ovocito, no óvulo, espermatozoide, fecundación, que es la unión de ambos, y cigoto, que es el nombre de la estructura que se va a formar y que se va a dividir millones de veces. Videito de fecundación. Si se pega, me avisan, aunque lo descargué para no tener que... Profe, no se escucha. No importa, el audio es solo música. Ya, primera fase. Tiene que producirse la ovulación y como lo dice su nombre, es cuando el ovocito sale del ovario. Aquí lo hicieron un poquito harto grande, es el rosado oscuro. A propósito, ¿de qué saben ustedes de cuál de los ovarios sale el ovocito para ser fecundado cada mes? Se van turnando. Exacto, se turna. Un mes el ovario derecho, otro mes el ovario izquierdo. En las aves, también tiene este sistema reproductor cuando son pollitos y después degenera, o sea, como que se atrofia, se disuelve uno y quedan con un solo ovario las gallinas. Ya, ovulación entonces es la salida del ovocito del ovario. Tantas palabras conozco. Se le llama folículo al ovocito porque fíjense cómo cambia. Va adquiriendo capas exteriores, aumentando su tamaño, rodeándose de células que lo van a nutrir, que lo van a proteger. Eso durante el periodo, durante el mes completo del periodo menstrual y llegado a cierto momento, arranca. Sale y queda como su envoltura, una manchita en el ovario. Hay mujeres que tienen un pequeño desorden hormonal, pero es controlable, que se llama ovario poliquístico. ¿Han escuchado? Ahí está el ovario, puede ser uno o los dos. Cuando ocurre la ovulación, queda esta cicatriz de donde estuvo el ovocito y se supone que se tiene que disolver, pero no se disuelve. Entonces el ovario se empieza a llenar de manchitas, así como de pequeñas cicatrices, restos de ovocito, y eso produce cambios hormonales. Ahora, si es demasiado, puede producir quistes. Es controlable, sí, con medicamentos hormonales. Algo muy similar a las pastillas anticonceptivas, pues son hormonas. Las pastillas anticonceptivas son hormonas. Se toman todos los días un poquito de hormonas y eso normaliza los niveles. Ya. Esto es expulsado entonces del ovario. Y como dice aquí, es necesario esto por producir los cambios hormonales
óptimos para la fecundación y para mantener el embarazo después. 40 semanas. Aquí llegaron los señores. Dice que en una sección de la trompa de falopio, que le llaman ampolla algunos, se encuentran espermatozoides y ovocitos. Se dice que en el primer tercio de la trompa de falopio, de donde cuento los tercios, desde el ovario hacia alejándose. En esa primera parte, oh, perdón, tienen que dejar los espermatozoides hasta llegar a ese punto. Primer tercio de la trompa de falopio. Típica pregunta de prueba. Ahí se encuentran. A la izquierda se va viendo el camino, a la derecha un zoom de lo que está ocurriendo. Ya se está produciendo a la derecha una combinación. Los puntos morados representan el núcleo del espermatozoide que logró ingresar y el núcleo del ovocito. Por mientras ocurre eso, sigue bajando, 48 horas, 48 horas después de que se unieron, o sea que hubo fecundación, ya se comienza a dividir. Ya hay 2 células. Luego se divide exponencialmente. Comienza con una célula, luego 2, luego 4, 8. Ya vamos en el día 3, desde que se unió, perdón, el día 5. Desde que se unió el ovocito y el espermatozoide, se unieron cerca del ovario, en el primer tercio de la trompa de falopio. Y en el camino se fusionan sus núcleos y el ovocito comienza a dividirse y sigue bajando, viajando por la trompa de falopio para llegar al útero. Fíjense que avanza y a la derecha se sigue dividiendo. Después se forma esta estructura que se llama mórula. ¿Por qué? Simple. Se supone que tiene forma de mora. Cada una de las células que la conforman es como un montoncito de células. Y ya aquí la cantidad de células es incontable, como dice ella. Continúa el viaje. Aquí estamos hablando de un embrión. Uy. Ya no es solamente un cigoto porque ya se empezó a dividir. Vamos en los primeros días y ya es un embrión. Luego las células comienzan a reordenarse aquí en el interior. Si fijan, antes era una mórula, una agrupación de muchas células como una pelota, y aquí se empiezan a ir hacia un polo. Empiezan como a reordenarse y a formar equipos de células. Primero, este polo embrionario viene de embrión, después que feto y después el bebé. En el otro extremo, unas células que van a formar la placenta. Placenta es algunos le llaman órgano, pero es una estructura de unión de la madre y el hijo, de alimentación, de eliminación de sustancias tóxicas. Sigue bajando. 122 horas ya van. ¿Cuántos días son esos? Y se implanta. Aproximadamente 7, 10 días después de la fecundación, de la unión de los gametos, ocurre la implantación. Primero era fecundación cuando se unen y ahora implantación. Y como la palabra le dice, se implanta o se sitúa en el útero. ¿Cómo se llama esta capa del útero? La más interna, más blandita y acolchadita que se prepara para el bebé y que es la que se desprende durante la menstruación. Empieza con E. ¿Endometrio? Correcto. Endometrio es el útero tiene varias capas. La más interna, y que es donde se forma, donde se implanta, habita el embrión, y la que se cae durante la menstruación, en caso de que no haya bebé, se llama endometrio. Ya, llega el endometrio entre 7
y 9 o Ya, 10 días. ¿Sí? tengo una pregunta. Pregúnteme. Ya, ¿qué pasa si ya una tipa X, ya, Sí. ya como que ya tuvo su menstruación y ya, y se le pasó hace poco? ¿La ovulación sucede después de eso? La ovulación ocurre ¿O cómo es aproximadamente, después? ocurre en la mitad del ciclo. Un ciclo femenino se cuenta desde una menstruación hasta la siguiente. Sí, pero Dura ya, de eso, en la ¿qué mitad. pasa si ya entra el espermatozoide, pero días, digamos, después de que pasó la menstruación? ¿También ocurre este proceso aunque no haya la ovulación? Ah, a ver, el ciclo de una mujer dura como 28 días, más o menos. En la mitad del ciclo, o sea, en el día 14, ocurre la ovulación. Los espermatozoides viven no más de 2 días, entonces, si tienen relaciones 2 días antes o 2 días después de la ovulación, o sea, de la mitad de su ciclo, puede haber una fecundación y un embarazo. En otra fecha del mes, no. Ya. Son como 4 o 5 los días fértiles del mes. ¿Responde eso a su pregunta? Sí, gracias. Bien, de nada, para eso estamos. Entonces ya llegó, se demora, imagínense, desde el ovocito, perdón, desde que salió del ovario, en el primer tercio de la trompa, hasta que llegó al útero, entre 7 y 9 días. ¿Cómo se trasladó el ovocito si yo dije antes que no tenía movilidad? ¿Teoría? Lo van empujando. Muy bien. ¿Qué lo empuja? No lo sé. Las trompas de falopio, por dentro, tienen unas estructuras como de pedículos que lo van empujando, unos pelitos que se van moviendo y permiten que los ovocitos se muevan. ¿Qué pasa? Otra pregunta preguntosa. Si una mujer se hace un test de embarazo, a ver, dije que se demoraba en implantarse, en llegar al útero, 7 o 9 días. ¿Qué pasa si una mujer se hace un test de embarazo en el día 5? Le va a salir negativo. ¿Cierto? Va a ser negativo. ¿Por qué? Porque cuando el embrión ya llega al útero y se implanta ahí, se forma la placenta y ahí se produce una nueva hormona, que esa es la hormona que se detecta en los test de embarazo. Antes no. Aunque en teoría ya esté embarazada, ya se hayan unido espermatozoide y óvulo, no se está produciendo esa hormona. Entonces no se puede detectar. Avanzó. Miren qué bello. Ahí el ovocito, perdón, ya este es un embrión, se implanta y se queda ahí. Este útero durante un mes casi estuvo creciendo, el endometrio ensanchándose, adquiriendo más sangre, podríamos decir que a través de la sangre se alimenta, para esperar al bebé. Si no llegara este embrión aquí, lo detecta el mismo cuerpo por las cantidades hormonales y se cae el endometrio, o sea, hay menstruación. Por eso el primer indicio de un posible embarazo es la ausencia de menstruación o un retraso. Aunque por supuesto siempre hay excepciones. Hay mujeres que tienen 3 meses de embarazo y todavía menstruan. ¿Y qué pasa con el bebé en ese caso? Va Um, perdiendo todos sus nutrientes porque se sí, va. puede tener, bueno, puede ser un embarazo complicado, también puede ser un aborto espontáneo, pero hay ocasiones en que el bebé, por ejemplo, se sitúa aquí en la parte de arriba y la menstruación ocurre de los otros sectores del endometrio del útero y no de ese. Y el bebé, como si nada. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y los niños superdotados son igual como nacen o nacen diferente? O sea, sí nacen bien, pero ¿cómo llegaron a ser superdotados formándose? Bueno, eh, generalmente esos niños tienen necesariamente padres que son muy inteligentes, sobresalientes respecto a los demás, pero también he leído que un embarazo dura 40 semanas.
y pasan las 40 semanas y hay niños que no nacen, pasan a la semana 41 o 42 y pasan más tiempo en el útero del que deberían, y eso les ayuda cognitivamente y después son súper inteligentes. Como que son, de hecho le llaman niños súper maduros, y estar más tiempo en el útero le ayuda también a eso. No así los que nacen prematuros, por ejemplo. Un bebé que nace a veces de 6 meses de embarazo puede tener problemas de aprendizaje o ser más chiquititos. Ahora calza todo. Sin comentarios. Avancemos. No quiero saber lo que van a decir. Aquí se está implantando, acomodándose en el útero que va a ser su hogar durante varias semanitas. Y fin, ahí termina el proceso de fecundación. Primero la fecundación, luego este viaje del ovocito ya fecundado. Ah, y eso lo que no le mencioné. En el ovario se produce, se forman y crecen los ovocitos. Pasan por varias etapas, de hecho se llaman ovogonia, después ovocito primario, ovocito secundario, y ahí quedan. Y cuenta la leyenda, eso me lo dijo un profesor universitario que estudiaba células, que el ovocito se llama así porque la célula no está madura hasta el instante preciso en que se une con el espermatozoide. Y hay una fracción de segundo en que el ovocito cambia de nombre, madura, se pasa a llamar óvulo, y después ya se transforma en el cigoto y en el embrión. O sea, solo madura el ovocito cuando es fecundado, pero es un tiempo tan corto donde termina de madurar porque ya tiene que transformarse en un nuevo ser. Y es por eso que se llama ovocito y no óvulo. ¿Sí? Entonces, si no llega a un espermatozoide y ahí no lo fecunda, no, nunca llega a ser óvulo. Claro, efectivamente. Ok. ¿Qué tal? Como que no termina su proceso de maduración. Eso pasa con los ovocitos. De hecho, los espermatozoides cuando se forman también se llaman espermatocito. Espermatocito primario, espermatocito secundario, ya espermatozoide maduro. ¿Preguntas? Todo esto ya lo sabían, ¿verdad? Y para concluir el proceso de fecundación paso a paso. Número 1, importante mencionar lo que está indicado por la flecha, que es la zona donde ocurre. Si se fijan aquí en el ovocito hay pelotitas de distinto color. Eso es la maduración del ovocito y cuando es expulsado. Pero, número 1, en el primer tercio de la trompa de falopio, la trompa de falopio también se llama oviducto, es el ducto que sigue un ovocito. En el primer tercio de la trompa de falopio se produce la fecundación. Número 2, ya comienza a llamarse cigoto. El cigoto viaja a través de las trompas de falopio, todo este viaje hasta llegar al endometrio e implantarse. Segundo proceso, implantación. Y me salté la fecundación propiamente tal en el lujo de detalles, perdón, acá abajo. Esto está de abajo hacia arriba. Se mira el espermatozoide desde abajo en sentido horario, como desde las 6 de la tarde hasta las 12. Así vamos a ir. Primero el espermatozoide tiene la punta algo rojo, pues avanza y fíjense que eso rojo como que lleva por delante le ayuda a hacer ese paso. Ese es el acrosoma y las sustancias que libera y que tiene ahí. Paso número 2, ya logró ingresar, se abrió camino y fíjense que la parte morada, la zona pelúcida, desapareció aquí alrededor del espermatozoide 3, o sea, es el mismo espermatozoide en la etapa 3. Espermatozoide en etapa 4, ya ingresó. Y fíjense ustedes que deja el cuello y la cola atrás. E ingresa solamente el núcleo, la parte azul, solamente lo que necesita, no más que eso.
¿Sabían ustedes que, fíjense que aquí donde está el espermatozoide ya ingresando, aparece con una aureola amarilla alrededor del ovocito? Esto ocurre cuando el ovocito es fecundado por un espermatozoide, se cierra, se forma como una cápsula que protege al ovocito y ya ningún otro espermatozoide puede volver a entrar en la especie humana. Tía, ¿Sí? ¿y qué pasa si, por ejemplo, hay mellizos? ¿Es solamente un espermatozoide? Ah, yo sabía que me iban a preguntar eso. Para lo cual es la siguiente diapositiva. Embarazo múltiple. ¿Cuál es esto? Más de uno. Pueden ser dos, pueden ser, creo que 8 ha sido el máximo. ¡Ay, qué terrible! Dos opciones. Gemelos. Los gemelos son hermanos idénticos. A mí me encantan los gemelos, son una maravilla de la biología porque son exactamente iguales, una copia del otro. Y ambos o son hombres o son mujeres, no pueden tener diferentes sexos. En el caso de los mellizos, acá abajito, sí pueden ser distintos. Puede ser un niño y una niña. En quinto básico hay dos parejas de hermanos mellizos. Por el dibujo ya se notan al tiro las diferencias. En el caso de los gemelos, siempre hay un óvulo. ¿O no? No. Hay mujeres muy especiales que pueden producir o liberar más de un ovocito. En el caso de los gemelos hay un óvulo y un espermatozoide de manera normal. ¿Qué ocurre? Luego de que este óvulo es fecundado y empieza la fase en la que se divide, se forman dos agrupaciones de células, como hasta aquí. Hay dos agrupaciones moradas dentro del cigoto y cada una va a formar un nuevo ser. Como era una sola célula que se dividió, tiene el mismo ADN, o sea, se multiplicó primero la cantidad de ADN, eso el doble de grande, el doble de información, y luego se partió por la mitad. Pero quedaron unidos. Los gemelos tienen un solo saquito. Hay una bolsa con agua que se llama amnios, que protege al bebé durante el embarazo. En este caso quedaron dos dentro del mismo. Tía, ¿Sí? entonces, ahora los dos juntos. Que no, se escuchó súper cortado. No se te escuchó nada. Yo lo entendí juntos. Tal vez me quiso preguntar si nacen juntos. Los doctores dicen que es mejor ser mellizo porque los gemelos se quitan el alimento entre sí. Sí, hay que decirlo. Nacen, pueden nacer con 1 o 2 minutos de diferencia entre uno y el otro, porque rompen la bolsa que los protege, la bolsa de líquido. Es cuando dicen que rompió agua en la mamá. Claro, tienen que compartir todo porque comparten la placenta, comparten el espacio, pero están tiernos después cuando nacen, están como unidos, no se despegan uno del otro porque están acostumbrados a estar así. Ya, ¿dudas con los gemelos para pasar a los mellizos? No. Mellizos. Aquí las mujeres súper especiales, que producen más de un óvulo en alguna oportunidad, en vez de producir uno, hay dos. Si tiene trillizos, son 3 óvulos. No es lo normal, pero siempre ocurren cambios en la naturaleza. Hay mujeres que tienen problemas de infertilidad, entonces toman medicamentos para que le ayuden a ovular. Y de ahí también pueden ovular más de uno. De hecho, las mujeres que tienen problemas de fertilidad y están en tratamientos, toman medicamentos o cosas y a veces ovulan, no sé, 8 óvulos y por eso tienen octillizos. Ay, bueno, voy a ver el chat. Sí, los gemelos son un óvulo y un espermatozoide que se dividió. Una misma célula que se partió por la mitad y como tenía el mismo ADN, por eso es el motivo por el que se parecen tanto. Todos son iguales los gemelos. Un solo ADN, un solo óvulo, un solo espermatozoide. En el caso de los mellizos, trillizos, cuatrillizos, quintillizos, es la cantidad de bebés es por la cantidad de óvulos, de ovocitos. Ahora puedo ocupar la palabra óvulo porque este ya está fecundado.
Entonces, si hay 2 óvulos y hay cientos de espermatozoides, ya no millones en la trompa de falopio, pero sí cientos, o no debería decir miles, habiendo 2 óvulos, 2 espermatozoides son los ganadores. Y aquí hay dos fecundados, uno arriba, otro abajo, y cada uno se empieza a dividir y produce su propio organismo. Es por eso que están ambos dentro del útero, pero están situados, fíjense, en distintas partes del endometrio. Esta parte roja, fíjense que está el útero, y donde está el bebé, arriba y abajo, hay una zona roja del útero. Esa es la placenta. La placenta es un paquete de vasos sanguíneos, venas y arterias, que une a la mamá con el bebé a través del cordón umbilical. Entonces la madre se alimenta, esos nutrientes pasan a su sangre y esa sangre con nutrientes se la lleva al bebé. De vuelta al bebé, ya que utilizó eso a través del cordón umbilical, los desechos, o la mamá el oxígeno. Ya, volviendo a los mellizos, son 2 óvulos, 2 ovocitos, 2 espermatozoides, que generan 2 bebés distintos viviendo, compartiendo casa, pero cada uno con su placenta, cada uno con su amnios, que es la bolsa de líquido, amniótico. Y estos pueden tener, puede ser un hombre y una mujer, puede ser, también pueden ser 2 hombres o 2 mujeres, se parecen menos, sí, o sea, se parecen como 2 hermanos, pero no son idénticos. Y pueden tener un par de minutos más de diferencia entre su nacimiento, incluso horas, pobre mamá. Y estos son los embarazos múltiples. ¿Dudas? ¿Qué hacen otra técnica de control de fertilidad cuando parejas que no pueden dar a luz? A veces son problemas, por ejemplo, de movilidad del espermatozoide o problemas de ovulación de la mujer. Sacan una muestra de óvulo de la mujer, de espermatozoide del hombre, los juntan en el laboratorio, o sea, hacen una fecundación artificial. Y cuando ya se empieza a dividir y es un cigoto, antes de que se transforme en embrión, lo implantan en el útero de la mujer. Y así se produce un embarazo. Lo ayudan en el proceso de fecundación, de viaje, y llega solamente a la parte de implantación. Procedo a leer el chat. Tía, Sí. y si por ejemplo en un caso extremo el embarazo artificial no funciona, Generalmente los embarazos artificiales implantan varios embriones, no solamente uno. Y a veces las mujeres que tienen problemas de infertilidad después del tratamiento tienen trillizos. Por si acaso, porque no todos los embarazos que hay una fecundación no significa que un bebé va a nacer, solo un 2% de los embarazos llegan a término. Entonces, por si acaso, implantan varios de una sola vez. Ahora la mujer si tenía problemas de infertilidad, igual feliz, porque después de pasar de no poder tener hijos a tener varios, preguntía, hacen... ¿En qué país hacen eso? O también si el hombre es el que tiene problemas de infertilidad, el movimiento, por ejemplo, de sus espermatozoides, le toman una muestra de espermatozoides al varón y lo implantan, no sería la implantación, hacen una fecundación artificial. Todos esos espermatozoides los implantan en el cuerpo de la mujer artificialmente. ¿Qué pasa si una mujer desprende 2 ovocitos, pero no llega a los espermatozoides? La menstruación dura igual, es lo mismo. El cuerpo no distingue ante la presencia de uno o más ovocitos. Aunque si desprende 2 ovocitos, no ocurre, debería ser normal. ¿Dudas? Tengo, como siempre, mi correo abierto si alguien quiere preguntar otra cosa que no quiera que lea, no escuchen los demás.